Hermanos, muy buenas tardes. El Señor les bendiga grandemente. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas noches, Buenas hermana tardes, mi hermana. Dios te Gladys. bendiga. Dios los Amén. bendiga a todos y a todas. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, reunidos para nuestro tiempo de oración. Vamos a iniciar. Voy a pedir, por favor, la hermanita Miriam, ¿está? Con mi hermano Gil. Sí, mi hermana, aquí Eh, estamos. muchas gracias. Y mi hermanita Miriam puede orar, por favor, para presentar este tiempo al Señor. Gracias por esta tarde, Señor amado. Gracias por convocarnos una vez más, Señor, en tu presencia. Presentamos nuestros corazones, Señor, delante de ti. Tú conoces qué hay en cada corazón, Señor, y quieres la limpieza, la pureza, el amor, la unción de cada uno de nosotros, Señor. Bendice en esta tarde, Señor, a cada uno y bendice a Clarita, Señor, que va a dirigir la reunión. Gracias por ella, Señor, porque se dispone, Señor, cada vez más para servirte, para enseñarnos. Bendícela, Señor, bendice el tema que trae, Señor, que penetre en nuestro corazón, Señor, desde nuestras entrañas, Señor, y nos haga transformar, nos haga cambiar, nos haga santificar cada día más. Permite que cada uno de nosotros estemos disponibles por el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Gracias, Señor, y sana a cada corazón que haya venido o esté ahí perturbado de cualquier dolencia, de cualquier aflicción, de cualquier preocupación, Señor. Seas tú dándoles la paz, el amor y el gozo que cada uno necesitamos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, mi hermanita Miriam, muchas gracias. Nuevamente a todos, buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias por Amén. estar aquí nuevamente. Bueno, nuestro devocional de hoy lo titulé, parece un trabalenguas, pero es antes, después y después del después. Entonces, vamos a leer, por favor, nuestro texto del día de hoy es Efesios 2 11 al 22. Entonces, voy a leerlo. Efesios 2 11 al 22. Dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, estamos mirando este texto en Efesios 2 11 22. En el versículo 11 y 12, Dios nos está mostrando cómo era nuestra condición antes de que el Señor llegara a nuestras vidas. Nosotros estábamos sin Cristo y estábamos excluidos.
alejados de la circuncisión de Israel. Esto quiere decir alejados de los derechos que ellos tenían por ser su pueblo, por a los privilegios que ellos tenían y alejados de la presencia de Dios, que era parte de los privilegios que el pueblo de Israel tenía. Nosotros no éramos partícipes de nada de esto, nosotros no hacíamos parte de nada de esto, pero no solo eran los derechos a los que nosotros no teníamos acceso, sino también el deber, el dar ejemplo de santidad y de bendición para todas las naciones y de ser obedientes a su palabra. También estamos viendo en estos dos textos que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, no hacíamos parte y realmente no las conocíamos, no conocíamos las promesas. Cuando nosotros no habíamos recibido al Señor Jesucristo, nosotros andábamos, muchos estuvimos en la religión principal de aquí de Latinoamérica, que es el catolicismo. Y muchos de nosotros no conocíamos la palabra, no sabíamos las promesas de la palabra, no las teníamos en conocimiento, entonces éramos ajeno a ellas. Y algunos otros quizás no practicaron el catolicismo, pero tampoco conocían nada de la escritura, no conocían nada de la palabra. Entonces, también estábamos sin Dios y no teníamos esperanza alguna cuando nosotros no estábamos con Cristo. En estos dos textos es importante darnos cuenta cómo éramos nosotros antes, cómo vivíamos nosotros anteriormente cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, cuando no lo habíamos recibido en nuestra vida, cuando nuestros ojos no habían sido abiertos. Nosotros estábamos totalmente apartados y totalmente ignorantes, por así decirlo, de alguna manera de las promesas, de la presencia del Señor, de su amor, de su misericordia. Agradezco a los hermanos, a la hermana Mabel que estoy lográndote ver, y a los hermanos que puedan perder sus cámaras, se lo agradecería. Bueno, también en el versículo 14 y 17, en estos versículos podemos ver los cambios que vendrían a nosotros por medio de la salvación en Cristo Jesús. Entonces aquí ya viene el después, en el versículo 14 y en el versículo 17. Entonces, en estos versículos vemos que nosotros ya vinimos a tener algo muy distinto, que era la paz que el Señor da, que Él da la paz no como el mundo la da, ¿cierto? Ya veníamos a tener una familia, una unidad, una familia en el cuerpo de Cristo. Ya veníamos a ser parte de un nuevo pacto. Ya veníamos a tener reconciliación. Ya venimos a tener las buenas nuevas de salvación. Ya podemos acercarnos a Dios. Ya tenemos acceso al Padre y ya tenemos al Espíritu Santo. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por la salvación dada por el Señor. Acá podemos ver lo que tenemos antes y después en nuestras vidas y en todos nosotros hay un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es ese antes y ese después. Un punto de quiebre es el momento de la vida donde cambió en nosotros algo que hizo un cambio absoluto en nosotros. Y nuestro punto de quiebre fue cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Nuestro punto de quiebre, podemos decir que nosotros no somos los mismos que antes. Nuestra vida no es igual que antes. Nuestro pensamiento no es igual que antes. Entonces, ese ha sido nuestro punto de quiebre. Pero no es solo esto, no es solamente esto a un nivel, a una dimensión, voy a decirlo de esta manera, física o terrenal. No solamente debe ser este punto de quiebre en un nivel físico y terrenal, como un nivel físico y terrenal. Ya no practicamos algunas cosas que practicábamos antes de conocer al Señor, ¿sí? Quizás el alcoholismo, quizás las fiestas, quizás conversaciones que para nada aprovechaban, doble sentido, todas estas cosas, ¿sí? Cosas que son evidentes ante nuestros ojos y nuestros oídos físicos, diciéndolo de esta manera. Pero realmente algo que el Señor nos está mostrando, ha estado hablando es,
hay más de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos acá. El pastor nos hablaba el domingo sobre aquellos reyes que venían, quisieron hacer algo para el Señor y desde el principio quisieron obedecer, tuvieron su momento y quisieron obedecer, obedecieron a Dios, pero llegó un momento donde ellos simplemente dejaron de mirar al Señor, empezaron a mirar al hombre, empezaron a hacer, a conformarse con lo que estaba pasando ahora, empezaron a traerlo, digámoslo así, como el mundo a la vivencia de lo que era Cristo, de lo que era la iglesia, de lo que era Dios, ¿sí? Lo quisieron traer cuando Él nos hablaba de que Jeroboam quiso hacer una fiesta similar a la que se hacía en Judá, entonces empezaron a ver estos cambios. ¿Sí? En estos reyes. Y él nos hablaba también de que esto pasa muchas veces también en el cristianismo, en el creyente. Nosotros no alcanzamos a veces a darnos cuenta ese más allá, esa dimensión, más allá de lo que hemos visto en estos dos puntos del antes y después que tenemos ahora. Nosotros podemos decir, sí, ya podemos experimentar la paz del Señor. Sí, tenemos nuestra familia en Cristo, somos parte del nuevo pacto, el Señor nos ha reconciliado, pero hay más. Por eso puse y después del después. Y vamos a ver nuevamente el versículo de Efesios 2 11 22. Vamos a ver el 19 al 22. Y yo les hice aquí una pequeña presentación, pero quiero que lo leamos nuevamente, despacio y con atención. Si el hermano Hugo me puede colaborar, por favor, en leer versículo 19 al 22 en Efesios. Claro que sí, hermano. La palabra del Señor dice en Efesios 2, del versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, nosotros no debemos en realidad, eh, debemos no solo conformarnos con lo que físicamente nosotros hemos podido ver y experimentar, ¿sí? Nosotros debemos interiorizar con todo nuestro ser verdaderamente quiénes somos en Cristo ahora. No solo se trata de decir que soy hija de Dios, sino de hacerme parte de su realidad y vamos a ver lo que nos dice la escritura aquí, como el hermano no lo acabó de leer. Nos dice, me dice que ahora soy ciudadana. Entonces, él me dice que ya no somos extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ya nosotros entramos a ser parte de algo de donde no estábamos y de donde no éramos, ¿sí? Después nos dicen que en nosotros debemos estar edificados en el mismo fundamento que hubo en los apóstoles y en los profetas. Entonces él aquí ya nos está llevando a algo mayor. Él de aquí ya algo nos está diciendo, venga, ellos en qué estaban fundamentados, ¿sí? Ellos de qué estaban viviendo espiritualmente, cómo estaban haciendo para vivir espiritualmente. Después dice que él nos está diciendo allí que es la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, ese fundamento que los apóstoles y los profetas estaban, por el cual ellos estaban viviendo cuando ya ellos, sus vidas fue transformada, cuando ellos ya fueron reconciliados, cuando ellos ya recibieron las buenas nuevas, cuando ellos ya fueron una familia en Cristo, cuando ellos ya fueron parte del nuevo pacto, cuando ellos ya tuvieron acceso al Padre, cuando ellos ya tuvieron el Espíritu Santo. Su fundamento fue Cristo mismo. Y después nos está diciendo que en quien todo lo edificó,
que es Cristo, y dice en el 22, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Dios vive en nosotros mediante su Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quise hacer esta gráfica? Porque si nosotros vemos todo, todo lo de nosotros debe ir dentro de lo de Dios. Todo debe ser mediante el Espíritu. Toda nuestra vida debe ser por medio de Él. Estamos con la mentalidad del Espíritu o del hombre. Estamos aún pensando como a un nivel tan limitado en nosotros. Me pregunto, sabemos que estamos en proceso de la perfección, sabemos que nosotros estamos en camino a esta santidad, ¿sí? Pero debemos meditar si en realidad nosotros estamos avanzando o si nos estamos quedando como pasó con aquellos reyes, que muchos se quedaron ahí. Muchos dijeron, ya, fue suficiente. El pastor nos hablaba de Salomón, ¿sí? Ah, él edificó el templo. Ah, ya fue suficiente, ¿sí? Y así otros reyes, ah, destruir los altares a los otros dioses, ah, ya fue suficiente. Pero realmente el Señor nos está diciendo a nosotros, estamos avanzando, simplemente nos quedamos con, ya fue suficiente. Realmente estamos experimentando la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Debemos, o sea, estamos realmente, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que hace unos años, como en el 2012 creería yo que fue, el pastor nos habló de círculos concéntricos y los círculos concéntricos nos mostraba algo muy similar a esto, pero pues lo aplicaba en los términos de nosotros, la vida como realmente nuestra vida como debe ser. Y todo se lleva a lo mismo. Nuestra vida debe ser realmente, todo debe ser dentro de Dios. Dios vive en nosotros, nosotros vivimos en el fundamento, nosotros debemos estar dentro de ese círculo amarillo que pasa, está ahí, ¿sí? Pero no debemos estar fuera, porque cuando estamos fuera es cuando pasó con esos reyes, quedaron afuera, ellos no quisieron entrar a estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Entonces, también estamos viendo que debemos pedir al Espíritu Santo que nos permita cada vez más conocer, ver y experimentar la grandeza del Señor. Solo el Espíritu Santo puede revelárnoslo, mostrárnoslo, llevarnos a esa experiencia, porque la verdad, hermanos, por nuestra propia mente no podemos. Nuestra mente es limitada, nuestra capacidad mental es limitada, por más inteligentes que seamos, por más intelectuales que seamos, por más estudios que tengamos, nuestra mente no alcanza a poder ver y experimentar la grandeza del Señor. Es por eso que solo mediante su Espíritu, como lo dice en este texto, mediante el Espíritu nosotros vamos a poder experimentar la grandeza del Señor. Nuestra mente no alcanza a llegar hasta donde realmente el Señor quiere llevarnos, hasta esa dimensión espiritual donde el Señor quiere que nosotros entremos, pero el Espíritu Santo sí. Fue por eso que el apóstol Pablo, Juan, Daniel y muchos otros pudieron ver y experimentar estas cosas, esta experiencia espiritual, estas visiones en el espíritu, hasta el mismo Abraham, cuando nos dice que por la fe Abraham, él había logrado entrar en esa dimensión espiritual y él era detrás del reino de los cielos, era experimentando lo espiritual allí. Entonces, debemos ir más allá. Es de esta manera que nosotros realmente podemos mostrar y experimentar a Cristo vivo. Yo no sé si a usted les ha pasado, uno ahora sale y conversa con las personas y todo el mundo, bueno, la gran mayoría, le habla a usted de Cristo, le dice, ah, sí, Jesús, y le dicen, sí, sí, yo también, yo le oro al Señor porque es que, y la sangre de Cristo le cura, y no son creyentes, muchos de ellos no son creyentes. Muchos de ellos simpatizan con la iglesia cristiana, muchos de ellos son católicos reformados, podría decirse también, muchos de ellos carismáticos, de hasta la misma familia de uno pasa, ¿sí? No, y que con su santo manto y todas estas cosas, y salen con versículos bíblicos también. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado lo mismo. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, Señor,
¿Y uno cómo llega a ellos? Si ellos realmente conocen, por lo menos tienen conocimiento que Cristo vive, tienen conocimiento de que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces, el Señor hace algo que me ha inquietado, pero el Señor me ha estado como llevando a ese tema del todo mediante su espíritu, ¿sí? Dios, Él nos está llevando a nosotros que la diferencia que debe haber entre ellos y nosotros es el poder del espíritu. El poder del espíritu es lo que marca la diferencia. Y por eso nosotros debemos estar aquí adentro, entre ese circulito amarillo, debemos estar ahí. Y no debemos estar solitos, porque nos hizo una casa, nos hizo una familia en Dios. ¿Sí? O sea, todos juntos debemos, y no, cuando hablo juntos, no es que debemos andar juntos todo el tiempo los unos con los otros, pero somos juntos en que somos un solo cuerpo y nosotros, nuestro testimonio es en la presencia de Dios en nosotros. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos estar constantemente en esa morada donde vive Dios. Eso, allí es donde debemos estar impregnados de Él, estar impregnados de su espíritu. A mí me gusta usar muchas las analogías porque es una manera en que yo entiendo y me puedo dar a entender. Eso es como, también no sé si les ha pasado que usted va en el metro, va en un bus, va en la calle, simplemente usted va caminando y pasa a alguien con una colonia, un perfume muy fuerte. Y usted sigue caminando y durante el trayecto del camino sigue oliendo el perfume. Deja impregnada la calle, deja impregnado el baño, deja impregnado el restaurante, deja impregnado donde está. Es eso. Nosotros tenemos que estar impregnados del Espíritu Santo, impregnados del poder de lo alto, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros vamos a tener que estar en este tiempo, en este momento. Y yo creo que si el Señor nos permitió a nosotros estar en esta época y en este tiempo aquí, en las situaciones en que están pasando, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta, es porque el Señor quiere que nosotros estemos impregnados de su espíritu, quiere que nosotros estemos impregnados de su poder. Esa debe ser la diferencia. Y es por eso que es por medio de su espíritu solamente, mediante su espíritu. También ayer tuve la oportunidad de hablar con las hermanas y había algo que también compartía con ellas y lo veíamos en Lucas 11 9 13. Yo voy a pedir el favor si, no sé, hermanito Gil, ¿me lo puede leer, por favor? Claro que sí, mi hermana. Lucas, Lucas 11 9 13. sí, nos dice la palabra del Señor en Lucas 11 9 y 13, así. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 12 y 13. Sí, señora, hasta el 13. Bueno, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermanito Gil. Entonces, yo compartía con mis hermanas y quizás algunas de ellas pues van a recordar lo que hablábamos ayer. Y hablábamos cuando Él nos dice, os digo, ¿quién nos está hablando? Pues el Señor. ¿Y qué nos habla la escritura del Señor en Números 23:19? Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta y mienta. Ah, entonces realmente esto es otra realidad de lo que es el ser humano, ¿sí? Esto es otra dimensión ya, ¿sí? Él nos está diciendo que Él
Él nos dice, Él dice y hace. Él nos está hablando allí. Si me busca, por favor, hermanita Mabel, este texto, números 23:19, por favor. Capítulo 23. Sí, señora. Versículo 19. Dice la palabra de Dios en capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces nos dice, Él dijo y no hará. O sea, Él dice, Él dijo y no lo hará. O sea, Él dice y lo va a hacer. ¿Sí? Y Él habla y Pregunta. no lo ejecutará. Él habla y lo hará, lo ejecutará. O sea, esto ya es otro término, hermanos. Esto ya es un tema de que Él es otra realidad mucho más alta. Él es esto que estamos hablando de ese fundamento en el gráfico que les mostraba. Por eso nosotros debemos estar ahí adentro, porque Él es otra realidad y nosotros tenemos que estar en esa realidad, debemos estar en esa realidad. Entonces, cuando Él nos dice en este texto de Lucas, y yo os digo, o sea, Él me está diciendo que yo pida, que yo busque y que yo llame, y Él dice que Él lo puede hacer, lo va a hacer y lo va a ejecutar. Entonces, yo tengo que estar alineada, digámoslo así, con el Señor. Y la manera de estar alineada con el Señor es por medio del Espíritu, porque solo es de esa manera que yo voy a poder conocer y saber realmente lo que el Señor quiere hacer a través de mí, a través de su iglesia, ¿sí? Nuestra decisión depende de nosotros, de nuestra decisión, de estar listo para cumplir y para hacer y para que Él haga y para que ejecute, porque Él nunca va a pasar por encima de nosotros lo sabemos. Pero es mi decisión pedir, es mi decisión buscar, es mi decisión llamar. ¿Para qué? Para que Él haga y para que Él ejecute conforme a su voluntad. Estos son, yo les compartí a las hermanas estos, que estos son decisiones diarias que nosotros debemos tener. Son pasos de fe diarios. Cada día debemos nosotros, como también el pastor nos lo ha estado hablando, que sabemos que es el Señor a través de él, es el chip que debemos cambiar. Nuestro chip debe estar todos los días, entrar a la realidad del Señor, todo el tiempo entrar a la realidad del Señor. Eso fue lo que sucedió con estos reyes. Ellos no cambiaron su mentalidad, ellos no cambiaron su chip. Ellos dijeron, listo, hago esto, pero llegó un momento en que ellos siguieron y su mentalidad se fue quedando igual. No siguieron buscando la realidad de Dios y por eso ellos terminaban mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice Efesios 4:23, hermanita Luzmila. Déjenme de una vez 22 y 23, por favor, qué pena, hermanos. Efesios 4, 22 y 23. Bueno, listo. 22, 23. Bueno, dice, ahí está en Filipenses. Ay. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Amén. Entonces, mire que en el versículo 22, él nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces yo les decía a las hermanas, pasada es ayer, ayer ya es pasado. Entonces él nos está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, todos los días nosotros tenemos que renovar nuestro chip en el Señor, todos los días, porque todos los días estamos luchando con la carne, todos los días el enemigo nos ataca por medio de los pensamientos, todos los días viene la presión en los trabajos, en las casas, en afuera, en la calle, todos los días nosotros tenemos que estar renovando nuestro chip. Todos los días debemos hacer esta renovación y despojarnos de esas cosas que nos quieren volver a nuestro pasado.
volver a lo que hacíamos antes, volver a cómo actuábamos antes. Esto fue lo que pasó con estos reyes. Ellos no se despojaron de eso. Ellos siguieron ahí, dejaron eso ahí, no renovaron, no cambiaron, no estaban frescos todo el día con el espíritu. ¿Sí? Entonces, Él nos está diciendo ahí, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente, renovados. Todos los días debemos renovarnos por medio del Espíritu Santo. No es no es algo humano, hermanos, no es algo de, me voy a renovar y entonces me pongo a estudiar y a estudiar y a estudiar en mis fuerzas, pero sin la dirección del Espíritu, ¿sí? O sea, no está mal estudiar la palabra, debemos estudiarla, pero a veces nos volvemos tan mecánicos todo el tiempo, ¿sí? Que nos volvemos más intelectuales, 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 y entonces aprendo de historia, aprendo de cultura, aprendo de esto, aprendo lo otro, pero ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está el ser renovados en el espíritu? Entonces, por eso en el versículo que estábamos leyendo anteriormente en Efesios, ¿sí? Nos está diciendo, es el del círculo que les estaba mostrando. Voy a mostrárselos nuevamente. Nos dices mediante su espíritu. Todo tiene que ser mediante su espíritu. Por eso nosotros necesitamos entender la importancia, y yo estoy cada vez como entendiendo más por qué el pastor nos está haciendo tanto énfasis sobre esto, porque como han venido tantos pensamientos de hombre queriendo limitar al Espíritu de Dios, porque ya no es el tiempo, porque es que en esta época ya no es para eso, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces, entonces eso lo único que hace es que está queriendo limitar en nosotros el poder del Espíritu en nosotros. ¿Sí? Pero el Señor nos está diciendo que nos renovemos en el Espíritu para que estemos Cristo vivo y Dios vive mediante su Espíritu en nosotros. Debemos estar ahí adentro. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacerlo diariamente, renovarnos diariamente. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga borrón y cuenta nueva todos los días en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra mente, alma, cuerpo, espíritu, todo lo que somos, todo lo que nos compone, porque es la única manera que nosotros vamos a poder estar en esa dimensión, digo yo, porque es que la dimensión es como cambiar de un estado a otro, ¿sí? En el espíritu, en el Señor. Entonces, de esa manera, si nosotros empezamos a vivir de esa manera, si dejamos que el Espíritu venga en nosotros, rebose nuestra copa, venga esa doble unción, ya nosotros vamos a empezar a ver las dificultades de una manera diferente. De una manera diferente. Vamos a poder ver aún las cosas que nosotros, algo que también hemos escuchado o hablado entre nosotros como iglesias, muchas veces nosotros, de hecho, eso fue algo que me confrontó en una de las enseñanzas que el pastor nos daba, es, eh, ve y comparte, el Señor, vaya, comparte a tal persona, pero es que no quiere escuchar, yo ya le he hablado y no quiere, entonces pues no, o sea, ya, nosotros limitamos. Pero es que no es obra mía, es obra del Espíritu. Yo simplemente soy el instrumento que el Señor está usando para que el Espíritu fluya, llegue y toque el corazón de esa persona. Y esa persona pueda ser salva. Donde estemos, en la calle, en el bus, en las clínicas, en los trabajos, donde sea, donde sea. Entonces, es importante que nosotros podamos realmente empezar a pedir al Señor que nosotros podamos experimentar verdaderamente la realidad del Espíritu Santo y la realidad de Cristo en nosotros, el fundamento en el que estuvieron los apóstoles y podamos vivir de esa manera en el que el Señor nos está llamando a vivir, hermanos. Y este era el devocional que les quería compartir, el antes, el después y el después del después. Agradezco mucho a todos ustedes por haber estado atentos y haber compartido y apoyado en la lectura de la escritura. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por la oración. Vamos a orar para despedirnos y pedimos por favor que sigamos orando por la hermana Diana y por su familia. Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por esta noche, por este tiempo y por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestra oración y nuestro clamor delante de ti, Señor.
Padre, porque tú no eres indiferente a ninguna de ellas y tú respondes conforme a tu voluntad, planes y propósitos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos estado, Señor, delante de ti para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por esta noche, por esta oportunidad, Señor. Y te rogamos, Señor, que estés tú, Señor, con nosotros en la vigilia de nuestra noche, velando y orando, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aún en medio de nuestro sueño, que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros. Te damos gracias, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.